nos va a hablar de bienestar fetal, y cuando el monitoreo tiene signos de acidosis o de bradicardia o de descensos o de desaceleraciones, nos va a prevenir y a poner en alerta sobre una probable asfixia fetal, acidosis fetal, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace el monitoreo? Si por ahí alguno fue a donde hacemos los monitoreos o voy a hacer un monitoreo, se hace con la paciente acostada. La paciente no debe estar en ayunas, no es obligatorio que no esté en ayunas, pero nos facilita a nosotros el trabajo, porque cuando el paciente comió, el bebé se mueve. Si el bebé se mueve, nos es el monitoreo reactivo más fácil. Si la paciente no comió nada, por ahí el bebé se mueve igual también, pero por ahí no se mueve y nos hace el trabajo más difícil. Tenemos pacientes esperando afuera para hacer el siguiente monitoreo, nos atrasa todo el día, así que es mejor decirle que se traiga algo para comer, que desayune o que coma antes de presentarse al estudio. La posición, acá dice semisentado de cúbito lateral, y en cambio en la fotito en el dibujo está en cúbito dorsal. Esto significa que puede estar en cualquier posición. La posición en que el paciente esté cómodo. Lo que nosotros estamos hablando es el bienestar fetal. La posición en el decúbito dorsal, si está mucho tiempo en el monitoreo, es posible que la misma compresión de los vasos le genere un pequeño malestar, le baje un poquito la presión, o sea que por ahí si está mucho tiempo en el decúbito dorsal, por ahí le hacemos cambiar de posición. Pero se hace en la posición que le venga cómodo al paciente y al operador, ¿sí? Tenemos que encontrar el foco de ocultación, esto cuando hacemos los prácticos lo vemos, cuando nosotros hacemos maniobra de Leópoldo, cuando nosotros tocamos la panza, vemos en qué posición está el bebé, vemos dónde está su dorso, dónde está su cabeza, vemos dónde está, cómo está ubicado, y a raíz de eso vamos a encontrar el mejor foco de ocultación y le vamos a poner el micrófono, que es lo que va a censar la frecuencia cardíaca, y eso lo va a imprimir este aparato con este papel como se ve acá, ¿sí? Y esa impresión tiene que durar entre 20 y 40 minutos y tener criterios de reactividad que ahora los vamos a ver, ¿sí? Y después tenemos otro, ven que acá hay dos cuerdas, otra cuerdita que se pone arriba de la panza, que es el tocómetro, que eso va a medir las contracciones, va a medir el tono uterino. Si viene una paciente al consultorio, que viene a hacerse un monitoreo de rutina, que no tiene contracciones, obviamos poner a veces el tocómetro porque no tiene contracciones, entonces no nos va a marcar nada, es un cable más, una cinta más que le ponemos al paciente que no necesitamos. No así, si está la paciente en trabajo de parto, creemos que tienen contracciones o queremos medir las contracciones y no queremos tener la mano de la panza, porque es otra forma de medir las contracciones, colocamos el tocómetro y en el trazado nos va a registrar una línea de las contracciones y otra línea de los latidos cardíacos fetales. En el monitoreo intraparto nos va a importar mucho el tocómetro porque nos va a marcar cuándo son las contracciones y cuándo son las desaceleraciones, y eso nos va a marcar si esa desaceleración nos va a hablar del sufrimiento fetal o no, que eso, otro tema importante que lo vamos a ver a continuación en la clase. Bueno, cuando decimos que el monitoreo es reactivo, ¿cuáles son los patrones de reactividad fetal, de bienestar fetal en el monitoreo? Tenemos que tener una frecuencia cardíaca basal que va entre 110 y 160 minutos, el promedio es 140 por minuto, sabiendo que cuando llegan al término, el promedio va a ser más o menos 135 latidos, y cuando son embarazos más pequeños, como dijimos, por la inmadurez de su sistema nervioso, va a tener una frecuencia cardíaca más elevada. Que tenga variabilidad, esto habla de bienestar fetal, es uno de los principales signos de bienestar fetal. La variabilidad de las oscilaciones es justamente la competencia que tiene su sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto quiere decir que la frecuencia no va a ser siempre la misma, la frecuencia va a ser siempre diferente. Entonces, el monitor lo que hace es, marca con un puntito el intervalo entre latido y latido, le mide cuánto es la frecuencia, entonces va a marcar un puntito cuál es la frecuencia en cada latido, entre latido y latido. Y eso es lo que ven en el monitoreo, se va a interpretar como una figurita, como una serpiente. Eso nos habla de variabilidad, que en vez de ser una línea recta, va a ser una línea llena de oscilaciones. Esas oscilaciones y variabilidad nos habla de bienestar fetal. Los ascensos que se ven en los movimientos fetales, que es cuando generalmente coincide con los movimientos fetales, cuando el niño se mueve, se produce una isquemia muy transitoria, ¿sí? Porque cuando se mueve aumentan los requerimientos, entonces hay una microisquemia, entonces aumenta el sistema simpático para revertir esa isquemia muy transitoria, que no es sufrimiento ni nada, sino que es por moverse, por el uso de la energía, y aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Ese ascenso tiene que ser por 15 segundos de altura durante 15 segundos en el tiempo. Eso se lo denomina ascenso. Y en un monitoreo reactivo tiene que haber 2 o más ascensos en 20 minutos, ¿sí? Espigas son patrones de descensos variables que puede tener por compresión del cordón, que no tiene significado patológico, y que son pequeños descensos que pueden ver en el trazado, que no son para asustarse. Las desaceleraciones vamos a ver después, y este patrón que dice acá de ritmo sinusoidal es uno de los pocos patrones que tenemos en el monitoreo ominosos, ¿sí? Que es como si fuera, es una línea sin variabilidad y
como fluctuante, como serpenteante, y esa línea lo vamos a ver el trazado, es un patrón ominoso, habla de malformaciones, anemia fetal severa, inmunización, enfermedad RH. Perdón, me olvidé cómo dijiste que tenés. Ahora lo vamos a ver igual, va a estar anotado. De 15 segundos por 15 latidos, 15 por 15. Ahí lo vamos a ver. Pues vamos a desglosar cada una. La frecuencia cardíaca fetal va entre 110 y 160 latidos cardíacos por minuto, y lo que dijimos antes, que ya lo habíamos mencionado, que como empieza a madurar el sistema parasimpático, influye más sobre el sistema nervioso autónomo, por lo tanto, a medida que avanza la edad gestacional, disminuye un poquito la frecuencia cardíaca promedio fetal, ¿sí? A las 40 semanas tiene un promedio de 134 latidos por minuto. Y esto es obvio, ¿no? Lo podemos poner la frecuencia cardíaca fetal, tanto fetal como mía, como ustedes, como cualquiera, puede estar alterada. Estar normal, alterada en más y alterada en menos. Cuando está alterada en más, ¿cómo se llama? Bien. Y cuando está en menos, que se lo sé yo, bradicardia fetal, entonces puede estar en más, en menos, puede ser normal, taquicárdico o bradicárdico, ¿sí? Este es el monitoreo que les decía. ¿Ven? ¿Ven que es como un mamarracho? Este mamarracho acá es la variabilidad. Y estas montañitas que están acá son los ascensos. El monitor habitualmente, les muestro acá, el monitor habitualmente, no lo van a ver de acá, pero tiene acá un numerito, dice 80, 100, 120, 140, 160, 180, cada dos filitos, entonces me dice cuál es la frecuencia. Entonces yo trazo una línea imaginaria que va por acá, por la basal, y en esa línea imaginaria que yo trazo me fijo en dónde está. Entonces este monitor, si tengo 80, 100, 120, 140, 150, alrededor de 140 latidos por minuto está la basal, que es lo que nosotros veíamos como reactivo en este monitoreo fetal. No tengo ningún descenso sería una espiga para abajo, a veces fue el movimiento, hace una pequeña espiga y después vuelve a hacer otro movimiento, y los ascensos generalmente se asocian, habíamos dicho, ¿con qué? Con los movimientos fetales. Acá ve que hay unas marquitas. Esto es un pulsador que nosotros le damos al paciente cuando hace el monitoreo fetal, que es un botoncito, y le decimos, cuando se mueva tu bebé, apretá el botón. Si se mueve uno, apretás uno, si te mueve 1000, apretás 1000. O sea, entonces el paciente aprieta el botoncito. Usted fíjese que donde más está apretando el botón que se mueve, es donde están los ascensos más grandes, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para ver que estos ascensos están coincidiendo con lo que la paciente marca con los movimientos fetales, ¿sí? Esta línea de acá abajo es el tocómetro. Esta paciente no está en trabajo de parto, esta paciente no tiene contracciones. Esto que se da acá son las alteraciones de que se movió o algo, que sensó, pero generalmente esta es la línea del tono uterino. Las contracciones vienen así, hacen una montañita acá, vuelve a bajar, otra montañita acá, y nos contamos el tiempo, cuántas contracciones. Como dijimos en la frecuencia cardíaca, el monitor tenemos un tiempo también. Cada uno de estos dos cuadritos equivale a un minuto. Y generalmente está atropellado, como se ve acá. Y el troquel a troquel son de 10 minutos. Por ejemplo, el monitoreo tiene casi 10, 20, 30, son como 35 minutos de monitoreo, ¿sí? Y ahí podemos ver cuánto dura, por eso para ver los 15 segundos de cada ascenso. Todos estos ascensos cumplen con 15 latidos y 15 segundos. Bueno, la taquicardia puede ser débil, moderada o severa. Y las causas de la taquicardia fetal puede ser una asfixia fetal muy transitoria, como por ejemplo los movimientos que aumentan la frecuencia, que después de si esa hipoxia o esa asfixia no merma, va a transformarse en una bradicardia fetal, ¿sí? Por fiebre, por prematurez, por fármacos, por trastorno en la frecuencia cardíaca materna, por cardiopatías, por anemia fetal, por anemia materna, todas son las causas que tenemos de taquicardia fetal. ¿Sí? La bradicardia fetal también puede ser débil o marcada, es cuando la frecuencia desciende entre 110 o 120 latidos por minuto, que es el límite inferior a la frecuencia cardíaca fetal, y puede ser siempre por lo mismo, por fármacos, por asfixia fetal, ¿sí? Por un reflejo vagal sostenido materno, como dijimos, por fármacos. La bradicardia fetal sí, muchas veces me habla de hipoxia fetal, asfixia fetal, que es lo número uno, lo más importante que uno está buscando en el monitoreo fetal, detectar sufrimiento fetal, asfixia fetal, hipoxia fetal. No, si uno detecta el factor, tendría que suspender el factor y volver a utilizarlo. Ejemplo, el sulfato de magnesio puede producir una taquicardia fetal y puede aumentar la variabilidad. Si yo sé que lo estoy usando, lo tengo en cuenta, pues no puedo suspender, porque si lo estoy usando es porque lo necesito, no lo puedo suspender.
Entonces tengo que tomar en cuenta el fármaco que estoy usando y para interpretar el monitoreo, como todo, ¿no? Si uno está realizando una paciente muy beta bloqueada y le hace un electrocardiograma, tiene un patrón específico, tengo que tener en cuenta que está tomando ese fármaco. Bueno, la variabilidad es lo que le dijimos, lo que les mostraba recién, es ese como un mamarracho. La variabilidad siempre de bienestar fetal y la variabilidad son pequeñas oscilaciones que pueden ser pequeñas, medianas o grandes según el punto máximo o mínimo de esa oscilación nos va a hablar de la variabilidad fetal. ¿Sí? Acá tenemos, ¿ven? Acá nosotros tenemos que tomar un punto con otro punto y ver cuánto hay entre esos puntos para ver cuál es el grado de oscilación y de variabilidad que tiene ese monitoreo. Acá, por ejemplo, tenemos, esta foto está en verde, está medio vieja, pero acá tenemos un monitoreo sin variabilidad. ¿Ven que está casi una línea recta, casi plano? Eso es un signo feo. La pérdida de la variabilidad fetal es algo que sí nos habla del sufrimiento fetal y que es un signo que nos tiene que llamar bastante la atención. Es un signo que el monitoreo, porque no vemos que un monitoreo no es reactivo porque no tiene ascenso, bueno, no se movía, hay que darle un chocolatín y listo, a un monitoreo que tiene una variabilidad ausente. Este de acá es una variabilidad pequeña, de 5 latidos por minuto, es una variabilidad al fin, pero es pequeña, una variabilidad mediana, una variabilidad alta, parece como un bien mamarracho, es una variabilidad muy alta, y este de acá, ven que es como un serpenteante y sin variabilidad, ese es el patrón sinusoidal, ese es un patrón ominoso. Y acá, bueno, el 1 es lo que le dije recién, ¿sí? Sin variabilidad pequeña, variabilidad mediana, variabilidad grande y ritmo sinusoidal. Bueno, los factores que modifican la variabilidad son el sufrimiento fetal, la taquicardia fetal, porque no le da tiempo cuando hay una taquicardia fetal sostenida, suele perder la variabilidad, ¿sí? Los embarazos prematuros, por eso cuando un bebé es muy pretérmino no nos sirve el monitoreo porque su sistema nervioso es inmaduro y no nos sirve para tomar conducta. Fármacos, como siempre, y lo que te he dado el ejemplo recién que me preguntaste, el sulfato de magnesio, por ejemplo, que aumenta la variabilidad y es un patrón a tener en cuenta cuando uno está realizando el monitoreo fetal, ¿sí? Bien. El otro patrón que habéis visto son los que ya lo estuvimos charlando, lo que cuando vimos el dibujito, los ascensos. Los ascensos generalmente nos hablan de bienestar fetal, se producen habitualmente con los movimientos fetales, y es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de esa línea imaginaria que habíamos trazado de base, de una amplitud de 15 segundos por 15 latidos, se asocian a movimientos fetales. Acuérdense que en los embarazos más prematuros, ejemplo, monitoreo en una paciente de 31 o 32 semanas, uno toma como ascenso a 10 latidos por 10 minutos, y no necesariamente 15 por 15, ¿sí? Por justamente la inmadurez del sistema nervioso. Las espigas son esos descensos pequeños que no tienen ningún tipo de implicancia patológica, a veces son por compresión funicular, se dan de forma aislada del monitoreo y no tienen ninguna significación clínica. ¿Ven acá? Que de golpe tiene una caída de la frecuencia cardíaca, no tienen implicancia. Bueno, nos vamos a tener ahora 5 minutos en las desaceleraciones, el descenso de los latidos cardíacos fetales, no bradicardia fetal, porque la bradicardia fetal es cuando pasa más de cierto tiempo con esa frecuencia cardíaca fetal disminuida. Estos son generalmente desaceleraciones que después vuelven a subir, que son transitorias. Y vamos a ver cuándo nos importan, cuándo nos hablan de sufrimiento fetal y cuándo no, ¿sí? Importante, las desaceleraciones, hay una sola que son esas desaceleraciones tipo 2 o tardías, que son las que me hablan de hipoxia fetal y de sufrimiento fetal. Las desaceleraciones tipo 1 y tipo 3 no, pero si se repiten constantemente en el tiempo, sí nos va a llamar la atención y nos puede hablar de un sufrimiento fetal. No de forma aislada, no tiene significación clínica, pero sí si se repiten en el tiempo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Desaceleraciones tempranas, o DIT tipo 1, es la disminución, ahora lo vamos a ver en un gráfico, es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal que ocurre en el mismo momento que está ocurriendo la contracción. Estos los vamos a detectar siempre en los monitoreos intrapartos, son los que para detectar el sufrimiento fetal intraparto, que es lo que más nos importa, ¿sí? Y vamos a ver el trazado y vamos a ver el dibujo de la desaceleración con el tocómetro y el dibujo de la frecuencia cardíaca fetal. Se produce junto con la contracción, vuelve a la línea de base una vez que termina la contracción, ¿sí? Generalmente el grado de desaceleración tiene que ver con la intensidad de la contracción, es una imagen característica en espejo que ahora vamos a ver, y suelen producirse por compresión de la cabeza fetal en el estrecho superior del apéndice, eso es lo que lo suele producir, ¿sí? Acá tenemos el dibujito. Esto es un gráfico, no es un monitoreo, esta es la línea de la frecuencia cardíaca fetal.
y esta es la contracción del tocómetro. Cuando empieza la contracción, empieza a descender la frecuencia cardíaca fetal. Cuando tenemos el acme de la contracción, es el momento, el punto máximo del descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando empieza a aflojar la contracción, a perder el tono, el hipertono de la contracción, la contractilidad uterina, empieza a recuperar la frecuencia cardíaca fetal normal. Eso es una deceleración tipo 1 o temprana, y es la imagen característica en espejo, y no tiene significación clínica, salvo que se repitan en el tiempo constantemente, que ahí sí me va a llamar la atención, y se suelen producir por compresión de la cabeza fetal y la contracción uterina, que produce lo mismo. La misma contracción produce, empuja la cabeza hacia abajo, hace que se comprima con la pelvis y produce la deceleración clínica. Carecen de significación clínica, repetitivo, ¿no? Y la repetición puede producir, la repetición del tiempo puede producir hablar de sufrimiento fetal. Estas son las desaceleraciones que más nos importan. Son las desaceleraciones que hablan de sufrimiento fetal, de hipoxia fetal y de asfixia fetal, ¿sí? Son las desaceleraciones tardías o tipo 2. Es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal después del acné de la contracción. O sea, en el momento máximo de la contracción, después de que termine la contracción, comienza a descender la frecuencia cardíaca, ahí se produce una pequeña ventana, ¿sí? Entre que fue el máximo de la contracción y empieza a descender, y ese espacio, que suele ser de 30 segundos, se llama decalaje. Ese decalaje es el tiempo que tarda en comenzar el descenso de la frecuencia cardíaca fetal después de la contracción, y suele ser por hipoflujo, por hipoxia, ¿sí? Bueno, 30 de segundo, dije, bueno, 45 segundos es el tiempo que transcurre entre que empieza a descender la frecuencia cardíaca fetal y el acme de la contracción. Pueden ser leves, moderadas o graves, según cuánto es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a hacer el dibujito. ¿Ven la diferencia? Yo tengo la contracción acá. En el punto máximo de la contracción, recién ahí comienza a descender, y el punto máximo de la contracción entre el punto máximo del descenso es el tiempo que se llama decalaje, que es el tiempo que tarda en descender, que es característico de los DIPs tipo 2, que son los DIPs patológicos, y este es el dibujito de un monitoreo fetal en donde tengo la frecuencia cardíaca fetal, desciende la frecuencia cardíaca fetal, y este es el gráfico de la contracción, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Siempre es patológica, ¿sí? Y se asocia hipoxia, acidosis y presión arterial, lo que acabamos de decir, ¿tá? Las desaceleraciones tipo 3 o variables es lo mismo, es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal, que no se asocia a las contracciones, que puede estar antes, durante, después, que vienen alteradamente. Y generalmente se producen por compresión funicular, ¿sí? Que puede ser circular el cordón, que comprime el cordón con el hombro, que con la mano o con el brazo. Generalmente son basadas en alteraciones transitorias del flujo por compresión del cordón, ¿sí? Disminución del flujo sanguíneo por compresión funicular, por compresión placentaria, nudos reales, circulares, prolapsos y otras alteraciones del cordón. No tiene significación patológica, pero la tendrían si aparecen de forma persistiendo, pudiendo terminar alteraciones en procesos. Si se repite en el tiempo, sí nos va a llamar la atención si los DIPs variables o DIPs tipo 3 se continúan en el tiempo. Desaceleración prolongada es lo que estábamos hablando, ¿sí? Una cosa es una desaceleración y otra cosa es una bradicardia fetal que tiene significación patológica, y eso se llama bradicardia fetal. ¿Alguno sabe cómo se hace la reanimación intrauterina en un sufrimiento fetal agudo cuando tengo un monitoreo así? ¿Se les ocurre? Bueno, uno cuando tiene un sufrimiento fetal, antes que sacar al bebé de la panza, de salir corriendo al quirófano o a sacar al quirófano, lo que primero va a hacer es reanimar ese bebé. Para reanimar ese bebé, lo único que tiene que hacer son 3 cosas. Darle oxígeno, ponerlo de costadito, o sea, lo poner de decúbito lateral izquierdo o derecho, idealmente izquierdo, pero cualquier decúbito lateral, ponerle oxígeno y ponerle un sustrato de azúcar, ¿sí? Eso se llama reanimación intrauterina, y con eso revierte el 90% de los sufrimientos fetales y de las desaceleraciones. O sea que antes de volverse locos, cuando estamos frente a un patrón de desaceleraciones, y otra cosa que hacemos obviamente es frenar la contracción, ¿no? Cerramos la oxitocina en la medida de lo posible, ponemos al paciente de costado, le damos oxígeno y le damos un sustrato de azúcar, ¿sí? Y eso se llama reanimación intrauterina fetal. Bueno, la bradicardia son los descensos entre 2 a 10 minutos, ya es una bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la aparición? Hipoxia, puede ser una hipertonía, porque el útero no retrae en el hipertono. Esto lo van a ver cuando estudien hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Hay una de las causas que se llama desprendimiento uterino,
que se lo van a preguntar, es una pregunta clásica de examen final, hemorragia de la segunda mitad. En el desprendimiento se produce un hipertono, y en el hipertono se produce una bradicardia. Aparte de la hemorragia de la segunda mitad, que es digamos, el capítulo, el desprendimiento produce el hipertono, y el hipertono produce la bradicardia fetal, ¿sí? Y siempre es una alarma porque es una insuficiencia fetoplacentaria, y la insuficiencia fetoplacentaria produce hipoxia, produce acidosis fetal, produce sufrimiento fetal. El ritmo sinusoidal es el que hablamos, el patrón de zigzag, es uno de los únicos patrones ominosos que tenemos en el monitoreo fetal. Generalmente es por anemias fetales graves, por insuficizaciones RH, por algún bebé polimalformado o alguna enfermedad infecciosa fetal grave. Esto ya a modo de repaso, ¿sí? Monitoreo puede ser reactivo o no reactivo. Dijimos que el monitoreo reactivo nos da tranquilidad. 99% del paciente con un monitoreo reactivo sabemos que es un bebé que está vital y que va a estar vital durante la próxima semana por convención. Los monitoreos nosotros los empezamos a hacer en los embarazos de bajo riesgo a partir de la semana 37 o a partir del término, y en los embarazos de alto riesgo, según criterio médico, a partir de las 31 o 32 semanas, podemos empezar a hacer monitoreos. ¿Cada cuánto? Según criterio médico. Pero podemos empezar, teniendo en cuenta que los criterios de reactividad no son los mismos, podemos empezar en la semana 30-31. Tiene que tener 2 o más ascensos en 15-20 minutos, de 15 por 15, acuérdense 10 por 10 si el embarazo es de 30 a 32 semanas, ¿sí? La frecuencia basal tiene que estar entre 110 y 160, tiene que tener una variabilidad mayor a la mínima, a 5 latidos por minuto. Si cumple con los 2 ascensos, más la variabilidad, más que una frecuencia cardíaca fetal normal, decimos que ese monitoreo es reactivo, ¿sí? El monitoreo reactivo es cuando no tiene los ascensos que tiene que tener, cuando tiene una taquicardia o una bradicardia, cuando tiene descensos, desaceleraciones, o cuando no tiene variabilidad. Es un monitoreo no reactivo que, repetimos 1000 veces para que se lleven 3 conceptos, no siempre significa que hay sufrimiento fetal ni hay alteración en la vitalidad fetal. Ese es nuestro problema, que no lo podemos resolver, de la significación y la utilidad del monitoreo anteparto, ¿sí? Que no siempre nos va a decir que estamos ante un bebé con pérdida de vitalidad fetal o un feto con pérdida de vitalidad fetal. El patrón sinusoidal ya lo vimos. Insatisfactorio significa que la prueba no sirvió. Nos fuimos a buscar algo y se perdió el foco y quedó por alguna dificultad técnica, no es de utilidad el monitoreo. Eso es una prueba insatisfactoria, no es no reactiva. Hay que repetirlo, pero porque no sirvió. Esto es lo que hablamos también, a modo de repaso, lo que vimos diciendo al principio. Habla de bienestar fetal, nos da una certeza diagnóstica del 99%, la validez perdura 1 semana, siempre y cuando no cambien las condiciones obstétricas de la madre, ¿no? Obviamente, pero lo repetimos, ¿sí? El monitoreo reactivo habla de una insuficiencia placentaria en un 20-25% de los casos, depende de la edad gestacional, ¿sí? A veces los monitoreos no reactivos son porque el bebé está durmiendo, puede tener hasta 40 minutos de sueño el bebé, por eso el monitoreo cuando no es no reactivo en los primeros 10-20 minutos, uno tiene que dejarlo más tiempo y esperar por lo menos 40 minutos para decir este monitoreo es no reactivo y lo tenemos que repetir, hacer un Doppler, hacer otra vitalidad fetal o lo que sea, pero no lo cortamos a los 10-20 minutos porque el bebé tiene periodos fisiológicos de sueño, ¿sí? Lo que dijimos, en el embarazo bajo riesgo, a partir de 37, 1 es por semana, y en los embarazos de riesgo, a partir de la semana 31-32, según criterio médico, y consideramos los ascensos de 10 latidos por 10 minutos. De 10 latidos en 10 segundos. Bueno, hablamos un poquito de el otro estudio de vitalidad fetal, que no es el Doppler, que no lo vamos a hablar, que tenemos intraparto, que es el perfil biofísico Manning fetal, test de Manning o perfil biofísico. Es un score de 10 puntos. Nosotros tenemos 5 parámetros, cada parámetro nos va a dar un valor de 0 puntos o 2 puntos. Depende cuántos puntos tengamos en el valor final, nos va a hablar de la vitalidad fetal. Manning, test de Manning con menores a 5 puntos habla de fetos que están con insuficiencia fetal y mayores a 5 puntos de bienestar fetal, depende el número que nos da el Manning. ¿Y qué tenemos como variables? Se hace por ecografía. Es un estudio engorroso porque cuando nosotros tenemos un test de Manning al ecografista, el ecografista tiene que estar media hora con el traductor y la paciente mirando esto que vamos a ver ahora. El tono muscular, los movimientos respiratorios, los movimientos fetales y el tono del bebé. Entonces, es un estudio que tarda en la medicina de hoy, donde tenemos un paciente cada 10 minutos, donde uno está trabajando en un centro de imágenes, pongámosle a Rossi, el médico ecografista tiene 8 pacientes o 10 pacientes en 2 horas y uno le dice, ¿me haces un Manning? Te sale a buscar una escopeta.
Se usa poco, se usa más a nivel hospitalario, pero es un estudio largo. Entonces son en 30 minutos tenemos que ver movimientos respiratorios. Si tiene movimientos respiratorios va a 2 puntos, si no hay movimientos respiratorios o son leves, van 0 puntos. Movimientos corporales, ¿sí? Que tenemos que ver la cantidad de movimientos que generalmente suelen ser del cuerpo y de las extremidades, puede ser 2 puntos, 0 puntos. El tono muscular lo medimos con movimientos de flexo, extensión, y lo vamos a ver en los periodos de 30 minutos. El monitoreo entra dentro del perfil biofísico con una parte del score. Si tenemos un monitoreo reactivo vale 2 puntos, si el monitoreo es no reactivo vale 0 puntos, o sea que el monitoreo fetal, que lo que veníamos hablando en sí, es un valor del test de Manning, y el volumen de líquido amniótico. Lo único para tener en cuenta en esto es que hay. Bien, tenemos lo que son los marcadores agudos y los marcadores crónicos. Los movimientos fetales es ahora, los movimientos respiratorios es ahora, el tono fetal es ahora, el monitoreo es ahora, es lo que estamos viendo que son los marcadores agudos, y tenemos un marcador crónico que es la validación del líquido amniótico. Generalmente cuando hay poco líquido amniótico en un sufrimiento fetal es algo que lo produce el bebé feto crónicamente por una distribución del flujo. Cuando vean oligamios van a ver que cuando el feto prioriza su flujo hacia el cerebro y hacia el corazón, le restringe flujo sanguíneo al intestino y al riñón y puede producir un oligoamnios, por eso indirectamente potencial el sufrimiento fetal. Entonces es un marcador crónico. Y que el Doppler, para que se lleven, el monitoreo intraparto es muy importante, lo que busca es la asfixia fetal. Los test de vitalidad fetal son Manning, Doppler y monitoreo fetal anteparto e intraparto, y no hay más estudios de vitalidad fetal, ¿sí? Bueno, gracias por su atención, chicos. Lo dejo con la doctora Marta Cora. Y los comentarios siguientes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? A ver, voy para acá. La reanimación fecal, ese contexto de una prolongada o también la radicaria. Es que en realidad, claro, lo que está diciendo son sinónimos. Desaceleración es transitoria, desaceleración prolongada es una bradicardia fetal. Es un sinónimo, y ahí hago la redacción. ¿Las de? Claro, no son variables, sino que es un score. Claro, ese es el test de Manning. El ecografista cuando hace el test de Manning le pone un score de 0 puntos o 2 puntos a cada punto que hicimos recién. Movimientos fetales, movimientos respiratorios y líquido amniótico, monitoreo fetal. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo en buenas manos.